Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno saludarles. Bueno, pues estamos en nuestra clase del día de hoy y vamos a comenzar esta semana hablando ya sobre la escritura. Ya en clases anteriores hemos estado hablando sobre algunas características y componentes de ella. Ahora vamos a comenzar a hablar sobre la expresión escrita y algunos componentes de la expresión escrita, características, la historia, etcétera, ¿no? Entonces hoy vamos a comenzar hablando sobre la historia de la expresión escrita y pues para conocer un poco sobre de dónde proviene o cuál ha sido la evolución de nuestro proceso de escritura, pues es importante remontarnos a épocas pasadas, a épocas muy antiguas. Y bueno, pues para conocer la historia de la expresión oral y escrita tenemos que irnos años atrás e incluso comenzar a hablar también. Entonces, incluso los animales mostraron hace miles de años su capacidad para comunicarse, no solo entre ellos, sino también para establecer un tipo de comunicación con los seres humanos, ¿ok? Hemos hablado también cuáles han sido los procesos de comunicación a lo largo de la historia y hemos también llegado al punto de reflexión en donde los animales también son capaces de expresar a través de movimientos, de alguna reacción, a lo mejor maullidos, etcétera, etcétera. Y eso forma de su proceso. Ellos tienen una forma de comunicación muy limitada porque no tienen palabras, aunque algunos han demostrado tener una inteligencia que les permite aprender unas cuantas palabras, tienen la capacidad para reaccionar a estímulos. Nosotros reaccionamos a estímulos, a emociones, a muchísimas cosas que nos permiten establecer la comunicación con otras personas. Entonces, las primeras formas de comunicación oral y escritas existieron hace muchísimos años y fue a través de los primeros hombres que habitaron la Tierra. Entonces, estos primeros hombres se comunicaban a través de ruidos, señales y expresiones faciales. Luego de millones de años empezaron a surgir los sonidos. Entonces, primero fue una comunicación más física en cuanto a no había la capacidad para expresar y articular las palabras, pero sí para expresar emociones, gestos, ruidos, etcétera, etcétera. Y después empezaron a surgir los sonidos y las señas estandarizadas empezaron a ser aprendidas y a ser compartidas entre otros. Entonces empezaron a adaptar ciertas formas de comunicación y que fueron siendo válidas para que pudieran establecerse como un patrón de comunicación. Entonces a lo mejor un movimiento primitivo de mano, bueno, pues fue acuñado para decir que era un saludo, a lo mejor una seña así fue cuando se entendió que era adiós, etcétera, etcétera. Poco a poco se han ido adaptando nuevas señales. Incluso en nuestra actualidad seguimos adaptando ciertas señales, seguimos adaptando ciertos códigos que nos permiten sustituir las palabras por ahora ya imágenes o también señas. Entonces, todos estos cambios y evoluciones pues vienen desde una época muy remota, como ya lo dije, y ahora pues ya las hemos complementado con el tacto, los gestos, gritos, gesticulaciones, expresiones y movimientos de nuestras manos. Entonces, esos son los elementos que nos permiten constituir lo que nosotros conocemos como nuestra expresión, hablando de nuestra expresión oral. Entonces, existen muchos tipos de elementos que se necesitan para ejecutar una adecuada comunicación oral y eso se dividen en dos grupos, los subjetivos y los objetivos. Los subjetivos son el autodominio, que es la capacidad de vencer el miedo y la timidez a la hora de expresarnos, y la organización de ideas, autodominio y organización de ideas, que también la organización de ideas es el proceso que ejecutamos antes de comenzar a una expresión oral y se debe a organizar previamente nuestro pensamiento para poder emitir iniciar una conversación incluso, que es cuando nosotros pensamos y después hablamos. Los animales no tienen la capacidad para pensar, ellos reaccionan por instintos, nosotros tenemos la capacidad de razonar, aunque no pareciera, y que muchas veces nos aventuramos a decir cosas sin sentido, pero esa es la diferencia entre los animales y los humanos, que nosotros razonamos y hablamos y ellos solamente reaccionan, ¿ok? Muy bien.
Entonces, dentro de los grupos subjetivos de los elementos, perdón, de la comunicación, tenemos también la proyección de ideas, que es como les dije, es presentar nuestro pensamiento, expresar lo que nosotros queremos decir, los objetivos, el análisis del público, escoger el lenguaje adecuado que vamos a utilizar y saber escuchar, pero también saber hablar, ¿ok? Eso es muy importante. Estos son los elementos que tenemos para componer nuestro proceso comunicativo. Eso es muy importante. Entonces, eso es hablando de la comunicación en general. Hoy vamos a aprender un poco sobre la historia de la escritura. ¿Cuáles fueron estos inicios? Nosotros aprendimos a comunicarnos de manera escrita. Primero empezamos a comunicarnos de manera oral, como ya lo vimos, y empezamos a establecer ruidos, etcétera, etcétera, pero llegó el momento de tener que plasmarlo y se plasmó para que para que se preservaran las ideas. Por eso escribimos para preservar nuestras ideas y nuestros pensamientos. A través de esos creamos y generamos una historia. Todo lo que nosotros escribimos genera una historia. Podemos borrar de la memoria, o se puede borrar de la memoria lo que decimos, pero lo que escribimos se preserva no solo para este tiempo, sino para futuras generaciones. Por eso es que tenemos libros y tenemos muchísimos testimoniales que hablan sobre el estilo de vida de las antiguas civilizaciones y cómo vamos nosotros también generando ese tipo de textos también. No, lo que nosotros escribimos hoy va a ser historia el día de mañana. Y entonces esto va a generarse, va a ser parte del acervo de cultura y de aprendizaje de otra generación, muy diferente a la nuestra. ¿Ok? Vamos a seguir hablando de esto en el siguiente video.